En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Ve ahí, sí, ahí está. Ponga la Ve ahí. por favor, para que sea oficial. Secretario, si comenzamos la cuenta. Ya, perfecto. Ingresó el director nacional de Gendarmería. Se da cuenta de los siguientes documentos, señor presidente. Excusa del ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero, y del subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo, quienes no podrán concurrir a la sesión de hoy por tope de agenda. Reemplazo para esta sesión, reemplazo del diputado señor Enrique Lee a la diputada señora Gloria Navillán en la sesión de hoy. Oficio secreto del subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve, sobre información presupuestaria y de cómo se destinó dicho presupuesto para la modernización de las policías. Presentación del presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, ANSOB, presidente, para que por parte del suboficial mayor señor José Francisco González, con el objeto de que la comisión los invite a realizar una breve exposición acerca del proyecto de ley que autoriza el personal en retiro de Gendarmería de Chile, el porte y uso de armas de fuego, boletín 13.478, actualmente radicado en la Comisión de Defensa. Indica que lo anterior habría sido conversado con el presidente de nuestra comisión. Oficio del director general de la Policía de Investigaciones, varios oficios, el señor Muñoz, por el cual remite información presupuestaria. Confirmación de asistencia del fiscal nacional del Ministerio Público, señor Ángel Valencia, junto al director de la Unidad de Crimen Organizado, señor Ignacio Castillo, a partir de las 15:45 horas. Oficio del subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve, por el cual... Secretario, lo interrumpo un segundo, ya que llegó alguien con más años, así que le dejaré la presidencia ahora a la diputada Orsini. Continuando con el punto, ante la interrupción introspectiva de la cuenta, continúo con el... No. Ante el último punto, ¿puedo seguir con la cuenta, diputada, presidenta? Ya. Finalmente, oficio del subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve, por el cual responde a nuestro oficio número 230 y remite información respecto a las acciones judiciales y medidas que el gobierno ha impulsado con ocasión de un ataque a un cuartel militar en la comuna de Quinta Normal, región de metropolitana, cercano al Internado Nacional Barro Arana, INBA, ocurrido el 4 de octubre de 2022. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco palabras sobre la cuenta. Varios al final, ¿eh? Eso acordamos que varios al final, no sé. Toda la razón. ¿Ofrezco palabras sobre la cuenta? Sí. Gracias, presidenta. Creo que sería interesante solicitar el proyecto que hace referencia sobre el porte de arma para el personal de gendarmería. Hoy la situación de los gendarmes en retiro es muy distinta a la de las policías. Y a propósito de alguna presentación que hizo la máxima autoridad de gendarmería, la exposición, o sea, el nivel de riesgo al que se encuentran expuestos, las amenazas que reciben, etcétera, yo creo que sería importante poder recoger y darle reconocimiento legal a la posibilidad de porte, toda vez que hoy día se hace una suerte de comprensión media forzosa, bastante extensiva, de que los gendarmes podrían portarlo, más o menos homologando la situación de las policías. Hoy se encuentran muchas veces amenazados, lo relató muy bien hace algunas semanas. Yo creo que sería bueno que lo discutiéramos en esta comisión, por tanto solicitar que de defensa pase a esta comisión. El boletín lo tiene el secretario. Sí, acá está. Gracias, diputado. Entonces hay dos solicitudes, entiendo, para que tomemos los acuerdos. Primero, invitar a ANSOG, a el señor Francisco González, para que pueda venir a esta comisión a exponer acerca del proyecto de ley. Y en segundo lugar se estaría pidiendo que ese proyecto de ley que está hoy día en defensa, donde la correlación de fuerzas es medianamente similar a la de esta, venga también además o en vez.
que después, es que para ser claro con el oficio, que en vez de que pase por defensa venga para acá, o que en vez. En vez, po. Cierro el punto y te lo vuelvo. En vez. En vez. Ya. Primero Entonces, que venga y después lo invitamos, ¿no? ¿le parece primero que solicitemos que poder traer el proyecto y si el proyecto está acá, cursamos la invitación? ¿Hay de acuerdo? ¿Sí? Tomamos el acuerdo entonces. Clarísimo el acuerdo. Muy bien, diputado. ¿Ratificamos el acuerdo entonces? Ese es mío. Está más que proclamado el acuerdo. Con cariño, ¿eh? La sillita musical se llama. Señor secretario, continuamos. Sí, estamos en el orden del día, señor presidente. Ahí, está el director de Gendarmería, ahí está. Está por Zoom. Muchas gracias a don Sebastián Urra, director de Gendarmería, que nos acompaña hoy día por vía telemática. La idea es que pueda exponer sobre los antecedentes que se tuvieron a la vista con el propósito de otorgar beneficios de salida dominical y trimestral al señor Celestino Córdoba, condenado por homicidio del matrimonio Luxinger-Macay, perpetrado en enero del año 2013, en el contexto de un ataque incendiario al Fundo Lumahue en la comuna de Vilcún, región de la Araucanía, como también a los primos Tralcal. Asimismo, se puede referir a las razones y normas que respaldan los beneficios carcelarios del recinto de Angol, otorgados el 17 de agosto de 2022, en base a un entendimiento o acuerdo que habría existido entre el director de Gendarmería de la época y el líder de la comunidad Temocuycuy, señor Víctor Queipul. Director Urra, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señora diputada, señor diputado. Efectivamente, nos encontramos acá con el subdirector de reinserción y en relación a lo que usted consulta, presidente, solicitamos la posibilidad de hacer la exposición para poder tener claridad respecto de lo que se va a ir indicando. Hay una presentación y el subdirector de reinserción va a dar a conocer íntegramente los detalles de cada una de las consultas que ustedes efectuaron. Muchas gracias. Los escuchamos. Ya, damos inicio. ¿Se logra ir bien? Sí, y después le pedimos si puede mandar por mail la exposición para repartirla a los miembros de la comisión. No hay problema en ello, presidente. Le compartimos una vez concluido. ¿Iniciamos? Muy buenas tardes a todas las diputadas y diputados de la honorable comisión. Me presento, soy el subdirector de Reinserción Social de Gendarmería de Chile y voy a proceder a exponer una exposición que dé cuenta de las consultas que se han formulado en la presente citación. ¿Ya? Hemos conformado un temario para hacer claro y lógico en la presentación y esclarecer cada una de las dudas que se han formulado, partiendo por los antecedentes, yo diría, introductorios o marco normativo para la concesión de los beneficios carcelarios y los traslados, es decir, el funcionamiento de los consejos técnicos que evalúan, examinan las condiciones de procedencia de tanto los beneficios como los traslados a los centros de educación y trabajo. En un segundo término, ya entrando más en detalle de los condenados por los cuales se nos consulta, vamos a entrar a observar los antecedentes del otorgamiento de beneficio de salida dominical y trimestral del condenado Celestino Córdoba. En un tercer término, pasaremos a evaluar los antecedentes del otorgamiento de beneficio de salida dominical y trimestral de los condenados denominados primos Tralcal, ¿ya? Para finalmente referirnos al acuerdo del 17 de agosto de la ciudad de Angol y las implicancias de este acuerdo. ¿Ya? Entonces, en base a lo que he señalado, vamos a comenzar con el marco normativo para la concesión de los beneficios carcelarios y el funcionamiento de los consejos técnicos. Los consejos técnicos se encuentran regulados en el Decreto Supremo número 518 de 1998, es decir, el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, en sus artículos 118 a 120. ¿Ya? En estos preceptos se señala que el jefe de establecimiento será asesorado por un organismo colegiado,
que se denominará Consejo Técnico, y que este Consejo Técnico será presidido precisamente por el jefe del establecimiento. El Consejo Técnico estará integrado además por el jefe operativo y por los oficiales penitenciarios, personal de vigilancia, profesionales y funcionarios a cargo de las áreas de rehabilitación y del normal desarrollo del régimen interno. A su turno, el artículo 120 del mismo cuerpo normativo, es decir, el 518, establece que el Director Nacional de Gendarmería de Chile regulará por una resolución interna la forma de funcionamiento de los consejos técnicos, la frecuencia de sus sesiones, de acuerdo con la complejidad y naturaleza de los establecimientos, y toda otra cuestión que no esté incluida en las normas del reglamento 518. Siguiendo con este orden lógico, la resolución exenta 11.523 del año 2012 viene a regular las normas de funcionamiento de los consejos técnicos. Así, el artículo 2 de esta resolución previene: el Consejo Técnico es un órgano asesor de integración colegiada cuyo objeto es proponer, articular y ejecutar en el respectivo establecimiento penitenciario los planes, programas, proyectos y actividades tendientes a contribuir activamente a la reinserción social de las personas que, por disposición de la autoridad competente, se encuentren bajo custodia de Gendarmería de Chile. Este es el concepto de los consejos técnicos, y me gustaría subrayar la palabra articular y ejecutar, la palabra ejecutar, porque en ella se subyace que los consejos técnicos son organismos colegiados y autónomos, es decir, que evalúan, proponen, articulan y ejecutan las decisiones que adoptan. ¿Ya? El artículo 4 de la citada resolución exenta 11.523 previene cuál es la conformación de los consejos técnicos. Los consejos técnicos así estarán integrados por 6 miembros: el jefe del establecimiento penitenciario, el jefe operativo, el jefe del régimen interno, la jefa técnica local o el jefe técnico local, el funcionario responsable de las actividades laborales o de formación para el trabajo y el coordinador educacional institucional. Es importante aquí detenernos en que la composición de los consejos técnicos es de diversos aspectos, de reinserción social, de educación, de temas de seguridad, etc. Y que siempre la preside el jefe del establecimiento penitenciario, ¿ya? Y también se podría hacer presente que el artículo 3º de la citada resolución exenta 11.523 previene cuáles son las funciones del Consejo Técnico. Una de ellas, señalada en la letra A, es evaluar e informar las peticiones efectuadas por los internos o por sus representantes respecto de las actividades de reinserción social u otro, como aquellas derivadas de las medidas de acción tomadas en el marco del régimen interno. Y el literal D del artículo 3º de la resolución exenta 11.523 también dice que las funciones dentro de las funciones del Consejo Técnico se encuentra dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos 79 y siguientes del Decreto Supremo 943, que se refiere al proceso de selección de personas privadas de libertad que postulan a los set semiabiertos. Desde ya entonces tenemos que hacer una distinción metodológica y, digamos, muy relevante. Están por un lado los beneficios penitenciarios, carcelarios, y por otro lado la adscripción a un programa de reinserción social que se denomina CET, Centros de Educación y Trabajo. Los beneficios carcelarios están regulados en el artículo 96 siguientes del reglamento 518, esto es el reglamento de establecimientos penitenciarios, mientras que la normativa específica que regula la postulación y acceso a los centros de educación y trabajo en todas sus modalidades, porque en centros de educación y trabajo existen set cerrados, set semiabiertos y set abiertos, ¿ya? Está contenida en el Decreto Supremo 943. En ambos participan los consejos técnicos, que son entidades autónomas y colegiadas, pero los beneficios son los permisos de salida propiamente tal, mientras que el ingreso a un centro de educación y trabajo no es considerado un beneficio, sino es que es el cambio de establecimiento penitenciario donde se seguirá cumpliendo condena adscrito a un programa que favorece la reinserción social, que es el programa CET. ¿Ya? Me gustaría hacer esa prevención antes de continuar.
Entonces, respecto a los antecedentes del otorgamiento de beneficios de salida dominical y trimestral del condenado Celestino Serafín Córdoba Tránsito. Celestino Córdoba Tránsito fue condenado a 18 años de presidio por el delito de incendio con resultado de muerte, en causa RIT 220-2013 del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, estableciendo que el tiempo de condena se computará desde el 4 de enero del 2013, fecha en que ingresó al Centro Penitenciario de Temuco en prisión preventiva. De esta forma, el cómputo de condenas es el siguiente. Aquí mostramos un cuadro en donde se explica los tiempos relevantes en el cumplimiento de condena de Celestino Córdoba Tránsito. Es decir, datos de su condena. Inició la condena el 4 de enero del 2013. En este caso, el condenado Celestino Córdoba Tránsito no tenía tiempo a abonar, o sea, el 0 días de abono. El término de su condena quedó fijado para el 4 de enero del 2031. El tiempo mínimo para postular a la libertad condicional, es decir, cuando cumple la mitad de su condena, es el 4 de enero del 2022. Ya cumplió ese tiempo mínimo. El tiempo mínimo para postular al permiso de salida se cumplió el 4 de enero del 2021. El tiempo mínimo para la postulación a los SET lo cumplió el 6 de mayo del año 2018. ¿Cuándo se completó el traslado al SET por parte al favor de Celestino Córdoba Tránsito? El 12 de septiembre del 2020. Entonces, la relación de reclusión del condenado Celestino Córdoba es que con fecha 4 de enero del 2013 ingresó al CCP Temuco en calidad de imputado en prisión preventiva por la causa antes señalada. Con fecha 19 de junio del 2014 pasa al registro en calidad de procesal de condenado, es decir, de imputado pasa a condenado mediante una sentencia ejecutoriada de fecha 23 de mayo del 2014. ¿Ya? Y como señalamos, desde el 12 de septiembre del 2020 está cumpliendo su condena en el SET de Vilcún. Es decir, sigue cumpliendo su condena, pero en otro establecimiento penitenciario. Y en este establecimiento penitenciario, que es el SET de Vilcún, aquí se fija cómo llegó a ingresar al SET de Vilcún, en este cuadro. El tiempo mínimo para postular al SET se cumplió el 6 de mayo del 2018. Luego contó con el informe favorable del Consejo Técnico del Centro Centro de Cumplimiento Preventivo de Temuco, que es la unidad de origen, mediante el acta número 34 de fecha 8 de septiembre del 2020. ¿Ya? Aquí tiene el acta favorable de la unidad de origen. Luego, mediante el acta número 59 de fecha 10 de septiembre del 2020, obtiene el informe favorable del Consejo Técnico del SET de Vilcún, que es la unidad de destino. ¿Ya? Y luego se realiza una reunión conjunta entre ambos consejos técnicos y el director regional, y esta reunión conjunta se lleva a cabo el 11 de septiembre del 2020 mediante el acta número 67. Tras ello, se dicta la resolución de traslado que permite que ingrese al SET de Vilcún, mediante la resolución exenta 1489 del 12 de septiembre del 2020, dictada por el señor director regional de la Araucanía. Aquí hay que hacer una prevención. Para ingresar a un SET semiabierto, cuando está en una misma región emplazado a este SET semiabierto, se tiene que contar con un informe favorable del Consejo Técnico de Origen, es decir, de la unidad penal donde está egresando, un informe favorable del SET o de la unidad de destino, es decir, donde va a comenzar a cumplir, y además sostener una reunión conjunta con el director regional respectivo. ¿Ya? En este caso se cumplieron estas 3 sesiones de consejos técnicos, por así decirlo, y se verificaron el cumplimiento de los requisitos, los tiempos mínimos de postulación, etcétera, para que el condenado Celestino Córdoba, mediante la resolución exenta 1489 del 12 de septiembre del 2020, se haya autorizado el traslado al SET de Vilcún. Lo que he señalado anteriormente se puede ver reflejado de un modo más didáctico en esta línea de tiempo. ¿Ya?
en donde se reflejan los tiempos y los permisos de salida de Celestino Córdoba. Él ingresó como imputado, como decíamos, en el año 2013, el 4 de enero del 2013 específicamente al CCP Temuco. ¿Ya? En el año 2014, específicamente el 23 de mayo del 2014, cambia su calidad procesal a condenado. El 6 de mayo del año 2018 cumple el tiempo para postular a un CEP, el año 2018, tengamos en consideración. Y recién el 12 de septiembre del 2020 se produce el traslado desde el CCP Temuco al CEP de Vilcún. Este traslado al CEP de Vilcún se produce en el año 2020, cuestión que también tenemos que tener bien clara. Y luego, en el año 2021, es decir, el 4 de enero del 2021, cumple el tiempo mínimo para los beneficios interpenitenciarios, ya estando cumpliendo condena en el CEP desde el año 2020, desde el 12 de septiembre del 2020. Como señalábamos, el 4 de enero del 2022 cumple el tiempo mínimo para la libertad condicional y ya estando cumpliendo condena en el respectivo CEP, sesionan el 29 de abril del 2022 el Consejo Técnico del respectivo CEP para evaluar la postulación a la salida dominical desde el CEP Vilcún y para evaluar la postulación a la salida trimestral desde el mismo CEP, otorgando dichos beneficios. ¿Ya? Ambos beneficios fueron otorgados en sesión número 32 del Consejo Técnico del 29 de abril del 2022. Inició su salida dominical a partir del 8 de mayo del 2022 y su salida trimestral desde el 10 de mayo del 2022. Luego de ello, se le ha renovado su permiso de salida trimestral. Esto ocurrió el 9 de febrero de este año, ¿ya? Y siempre tenemos que tener en consideración que el término de su condena llega el 1 de enero del 2031. Eso respecto a Celestino Córdoba. Respecto a los antecedentes relativos al otorgamiento de beneficios salida dominical y trimestral de José Sergio Tlalcal Coche y Luis Sergio Tlalcal Quidel, vamos a exponer a continuación. Vamos a partir con Tlalcal Quidel. Fueron reconocidos por resoluciones judiciales abonos equivalentes a más de 5 años y 10 meses. Él inició su condena el 26 de febrero del 2019, pero se le abonaron, como estábamos señalando, 2.148 días. 2.184 días se le abonaron, disculpe. Lo que provocó que el término de su condena se fijara en el 6 de marzo del año 2031. El tiempo mínimo para postular a la libertad condicional, esto es la mitad de su condena, se cumplió el 5 de marzo del 2022. Mientras que el tiempo mínimo para postular a permisos de salida se cumplió un año antes, el 5 de marzo del 2021. El tiempo mínimo para postular a los centros de educación y trabajo se cumplió el 2 de julio del 2020. Vale que hacer presente en este apartado que Gendarmería de Chile se percató que las solicitudes de abono formuladas por el abogado del condenado Tlalcal Quidel eran excesivas y participando activamente en la audiencia ante el juzgado de garantía y la Corte de Apelaciones de Temuco, se permitió que se descontaran 445 días que habían sido inicialmente abonados de modo indebido. Evitar que se abonaran 445 días, efectivamente. En relación a la postulación del CEP de Victoria, el tiempo mínimo para postular al CEP lo cumplía el 2 de julio del 2020. Él consigue el informe favorable del Consejo Técnico del CCP de Temuco, que era la unidad de origen, el 23 de septiembre del 2020. Consigue luego el informe favorable del Consejo Técnico del CEP Victoria, que es la unidad de destino, el 2 de octubre del 2020, mediante acta número 25. La reunión conjunta se realiza 20 días después, esto es el 22 de octubre del 2020, mediante acta número 72. Y la resolución de traslado que autoriza que comienza a cumplir en el CEP de Victoria
se dicta mediante la resolución exenta 1873 del 19 de noviembre del 2020, dictada por el director regional de la Araucanía. Tal como lo hicimos con Celestino Córdoba, aquí está la línea de tiempo bien esclarecedora del cumplimiento de Tralcalquidel. El 12 de octubre del año 2018 está la sentencia firme y ejecutoriada de 18 años de privación de libertad. El 26 de febrero del 2019 inicia cumplimiento de condena, determinándose el 26 de enero del 2019 el abono de 2.148 días. Luego, en el año 2020, hay que ser claro que esto sucedió en el año 2020, se produce el traslado desde el CCP de Temuco al set semiabierto de Victoria. El 20 de noviembre del 2020 se produce el traslado desde el CCP Temuco al set semiabierto de Victoria. Y luego inicia su cumplimiento desde el 2020 a la fecha dentro del respectivo set donde ha postulado a beneficio intrapenitenciario de acuerdo al 518. El 5 de marzo del año 2021 cumple el tiempo mínimo para beneficio intrapenitenciario, ¿ya? Y habiendo cumplido ese tiempo, postula en el año 2022 específicamente el 22 de marzo del año 2022, tanto a la salida dominical desde el set Victoria como a la salida trimestral desde el set Victoria. Ambos permisos fueron otorgados en sesión número 8 del Consejo Técnico del 22 de marzo del 2022. La salida dominical a partir del 27 de marzo del 2022 y la salida trimestral a partir desde el 4 de abril del 2022. La libertad condicional del segundo semestre del año 2022 fue rechazada para Tralcalquidel por la Comisión de Libertad Condicional. Pasando ahora a José Sergio Tralcal Coche, fueron reconocidos por resoluciones judiciales abono equivalente a más de 5 años y 9 meses. Aquí están los datos de su condena. Inició la condena el 26 de febrero del año 2019. Como decíamos, se le abonaron 2.141 días, quedando el término de su condena para el 18 de abril del 2031. El tiempo mínimo para postular a la libertad condicional, es decir, la mitad de la condena, se cumplió el 17 de abril del año 2022. El tiempo mínimo para postular a permisos de salida se cumplió el 17 de abril del año 2021. Y el tiempo mínimo para la postulación al SET se cumplió el 30 de julio del año 2020. Respecto a los antecedentes que se tuvieron a la vista para ingresar al SET Victoria. Como decíamos, el tiempo mínimo para postular al SET era el 30 de julio del 2020. Él obtiene el informe favorable del Consejo Técnico del CCDP de Temuco, es decir, la unidad de origen, el 23 de septiembre del año 2020 mediante el acta número 37. A su turno, obtiene el informe favorable del Consejo Técnico del SET de Victoria, es decir, la unidad de destino, y esto lo obtuvo el 2 de octubre del 2020 mediante el acta número 25. Luego, 20 días después, se realizó una reunión conjunta entre ambos consejos técnicos y el director regional. Esto ocurrió el 22 de octubre del año 2020 mediante el acta número 72. A su turno, el 19 de noviembre del 2020, el director regional de la Araucanía dicta la resolución exenta 1873, con la cual autoriza la resolución de traslado para que pueda iniciar el cumplimiento de su condena en el SET Victoria. SET de Victoria. Tal como lo hemos hecho con los anteriores dos condenados, aquí tenemos la línea de tiempo del cumplimiento de Tralcal Coche. El 12 de octubre del 2018 tiene la sentencia firme y ejecutoriada a 18 años de privación de libertad. Inicia el cumplimiento el 26 de febrero del 2019, cumplimiento de condena con el abono que se reconoce el 26 de febrero del 2019, se abonan en este caso 2.141 días. En el año 2020 se produce el traslado desde el CCP Temuco al SET semiabierto de Victoria. ¿Ya? Es decir, pasa a cumplir desde el CCP de Temuco al SET semiabierto de Victoria, y de ahí en más, como quien
como cualquier condenado que cumple en un establecimiento penitenciario, el condenado puede solicitar acceder a los beneficios que establece el 518. Una vez que cumpliera el tiempo mínimo para los beneficios intrapenitenciarios, que tal como se señala ahí, lo obtiene el 17 de abril del año 2021. Luego, en el año 2022, los consejos técnicos sesionan el 22 de marzo del año 2022 y para evaluar la postulación al permiso de salida dominical y para evaluar la postulación al permiso de salida trimestral, ambos desde el SED de Victoria. Sesionan el 22 de marzo del 2022 y otorgan estos beneficios. Ambos beneficios fueron otorgados en sesión número 8 del Consejo Técnico de la fecha antes mencionada, el 22 de marzo del 2022. La salida dominical comienza a partir del 27 de marzo de 2022, mientras que la salida trimestral desde el 4 de abril del mismo año. En el segundo semestre del año pasado, en octubre del 2022, se le rechaza la libertad condicional a Tlalcal Coche por la Comisión de Libertad Condicional. ¿Ya? Luego, la libertad condicional, el 16 de abril del año 2022, en sesión extraordinaria, acoge, por un recurso que presentó el interno, la libertad condicional. Pero esta, recientemente, el 5 de enero de 2023, es revertida por la Corte Suprema, que revoca la sentencia apelada, y el 6 de enero de 2023 la Comisión LICO, en el fondo, revoca la libertad condicional que anteriormente había autorizado. En relación a los permisos de salida otorgados en el marco del proceso de reinserción social en el SED de Victoria a José Sergio Tlalcal Coche y Luis Sergio Tlalcal Quidel, debemos señalar lo siguiente. Tal como ya se indicó, de conformidad al artículo 96 del Decreto Supremo 518, el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, los permisos de salida son beneficios que forman parte de las actividades de reinserción social y confieren a quienes se le otorgan gradualmente mayores espacios de libertad, y su concesión, su suspensión o revocación es facultad privativa del jefe de establecimiento, previo informe favorable del Consejo Técnico, que como ya vimos es un órgano autónomo y colegiado que asesora a todos los jefes de establecimiento en cada una de las unidades penales y establecimientos penitenciarios del país. Hay que tener en consideración que los SED también son unidades penales y también son centros de cumplimiento de penas, y por tanto también les rige el 518. En el caso de los condenados Luis Tlalcal Quidel y José Tlalcal Coche, fueron beneficiados con los permisos de salida dominical y salida trimestral, conforme a la normativa vigente, en sesión que consta en acta número 8 de la misma fecha, esto es el 22 de marzo del 2022, verificándose el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos formales para su otorgamiento. Hay que tener presente esto en el sentido de que los consejos técnicos ponderan y evalúan antecedentes técnicos que tienen a la vista, tanto en el plano de la reinserción social, es decir, si tienen avances en el plano de educación, en el plano de trabajo, y en los planos de seguridad y comportamiento de cada uno de los establecimientos. ¿Cuáles son los requisitos para postular a la salida dominical? 1, tener muy buena conducta en los 3 bimestres anteriores a la postulación. 2, haber asistido regularmente y con provecho a la escuela del establecimiento. 3, haber participado en forma regular y constante de las actividades programadas en la unidad, tales como capacitación, trabajo, actividades culturales y actividades recreacionales. 4, la posibilidad cierta de contar con medios o recursos de apoyo o asistencia, sean familiares, penitenciarios o de redes sociales, al ingreso, o cuando gocen del permiso de salida dominical. 5, tener el tiempo mínimo para postular a la salida dominical, que como ya vimos, los 3 internos que hemos examinado contaban con este tiempo mínimo. 6, avances en el proceso de reinserción social. En las sesiones de consejos técnicos en las que se analizaron y aprobaron las postulaciones a beneficio de los internos Celestino Córdoba, José Tlalcal Coche y Luis Tlalcal Quidel, se constata que ellos cumplen con todos los requisitos exigidos por la norma. Así consta en las actas y así fueron ponderados por los mismos cuerpos colegiados que son los consejos técnicos. ¿Ya? Y en relación a la salida trimestral,
La salida trimestral es un beneficio que no se encuentra en el 518, no se encuentra en el reglamento de establecimientos penitenciarios, sino que se encuentra regulada en el artículo 83, letra B, del Decreto Supremo 943, a propósito de la adscripción al programa SED. Esta norma regula este permiso indicando que pueden postular las personas condenadas luego de un periodo de observación y evaluación de 6 meses, desde su ingreso al SED. Y consiste en una salida sin custodia, con el objeto de visitar, compartir con la familia e incluso pernoctar con esta, todo ello en el marco del reintegro progresivo al medio libre. Y puede ser de hasta 7 días en cada trimestre calendario, pudiendo ejercerse de forma parcializada por un día, una salida de hasta 15 horas consecutivas o en 2 o más días. ¿Ya? Ahora examinaremos cuándo se le otorgaron los permisos trimestrales a cada uno de los internos que estamos examinando y la forma en que están cumpliendo este permiso de salida trimestral. Tal que Alquidel, recordemos que ingresó al SED el 20 de noviembre del 2020 y la fecha de otorgamiento del permiso es el 27 de marzo del 2022. Esto es pasando de sobra los 6 meses en que está sometido a la evaluación por parte de los equipos técnicos y operativos en cada uno de los centros de educación y trabajo. La forma de cumplimiento para el caso de Talca-Alquedel es que se autoriza para ser ejercida en forma parcializada por 7 días en el trimestre respectivo a contar desde el 4 de abril del 2022. En el caso de Talca-Alcoche, él ingresó en la misma fecha al Centro de Educación y Trabajo, esto es el 20 de noviembre del 2020, y la fecha de otorgamiento del permiso de salida trimestral lo consigue el 27 de marzo del 2022. ¿Ya? Y ahí se autoriza para ser ejercida por 7 días de forma parcializada a contar del 4 de noviembre del 2022. En el caso de Celestino Córdoba Tránsito, su fecha de ingreso al SED se produjo el 12 de septiembre del año 2020 y la fecha de otorgamiento del permiso se produce recién el 10 de mayo de 2022, es decir, bastante pasado los 6 meses de observación que realizan los equipos técnicos y operativos dentro de cada centro de educación y trabajo. Y en el caso de Celestino Córdoba se autoriza el permiso de salida trimestral para ser ejercida por 7 días en forma progresiva y parcializada a contar del día 10 de mayo del 2022, comenzando con 15 horas, posteriormente 39 horas, y luego los días que solicite hasta completar la cantidad de días concedidos, lo anterior sujeto además a las medidas por contingencia del COVID-19. Ahora, pasando al último de los acápites consultados en la presente comisión, vamos a hacer referencia a los antecedentes referidos al acuerdo del 17 de agosto de la ciudad de Angol. Como cuestión preliminar, queremos hacer referencia a la legalidad del acuerdo que se suscribió la fecha antes indicada. Primero, hacer referencia a aspectos normativos que respaldan la posibilidad de que un director regional pueda suscribir acuerdos. El artículo 4 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile previene que Gendarmería se organiza en una dirección nacional y en direcciones regionales. Y en cada región del país existirá un director regional, a cargo de un director regional que será de exclusiva confianza del director nacional. El artículo 12 previene que las direcciones regionales están encargadas de la conducción administrativa, técnica, operativa de Gendarmería de Chile en la región. Los coroneles pertenecientes a la planta de oficiales penitenciarios podrán ser destinados por el director nacional de Gendarmería de Chile a las direcciones regionales para desempeñar las funciones de director regional. Luego, la resolución exenta 4.478 del año 2012, dictada por el director nacional, establece la organización interna de Gendarmería de Chile y reitera esto, en el sentido que Gendarmería de Chile se organiza en una dirección nacional y direcciones regionales, las que se encuentran a cargo de un director o directora regional, que podrá ser ejercido por un coronel perteneciente a la planta de oficiales penitenciarios y tienen la responsabilidad, esto es lo importante, de conducir administrativa, técnica y operativamente a Gendarmería de Chile en cada una de sus jurisdicciones, esto es, en cada una de sus regiones. Luego hay que hacer referencia al decreto número 33 del Ministerio de Justicia, que señala y delega atribuciones y funciones y firmas en los directores regionales de Gendarmería de Chile. ¿Qué señala este decreto número 33? Que los directores regionales de Gendarmería pueden ejercer todas
las acciones que sean necesarias para el buen funcionamiento de los establecimientos. Todas las acciones que sean necesarias para el buen funcionamiento del establecimiento penitenciario y de las unidades administrativas ubicadas dentro de las respectivas regiones. Destacando que debe velar por el adecuado mantenimiento de la población penal, de la seguridad, de la disciplina de los recintos penitenciarios, debiendo a su turno procurar hacer efectiva todo tipo de ayuda material, moral, religiosa, cultural, artística, deportiva y social en beneficio directo de la población sometida a la custodia de Gendarmería de Chile. ¿Por qué subrayamos este apartado? Porque analizado el contenido del acuerdo suscrito el 17 de agosto, si pasamos a la siguiente lámina, podemos determinar que hasta el propio Contralor General de la República determinó que este acuerdo versó sobre aspectos propios de las competencias de los directores regionales y propios de los aspectos que se encuentran regulados en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Historial 518. Esto fue señalado así en el dictamen número 2785-512 del 18 de noviembre del 2022 y que señala en lo que importa a este tema en particular acerca del cuestionado documento denominado Acta de Acuerdos suscrito por el director regional de la Araucanía de Gendarmería de Chile con fecha 17 de agosto del año 2022 y personas privadas de libertad pertenecientes al pueblo mapuche, corresponde manifestar que las medidas adoptadas en la misma se refieren fundamentalmente a la aplicación práctica de los instrumentos previstos por la normativa reglamentaria contemplada en el decreto 518 de 1998 del Ministerio de Justicia. Con esto queremos hacer presente, uno, que se suscriba un acuerdo es parte de las prerrogativas que tanto directas como delegadas por parte del Director Nacional de Gendarmería de Chile, con que cuentan los directores regionales para llevar adecuadamente el buen proceder, la buena conducta y el buen régimen dentro de cada una de las unidades penales. Y para ellos tienen que ponderar todos los antecedentes que los directores regionales en cada momento tienen a la vista. Y el ente controlador, es decir, el Contralor General de la República, ha señalado que la dictación de ese acuerdo se adscribe plenamente a lo indicado en el Reglamento de Establecimiento Penitenciario 518. Y por último, también hay que indicar que en el día 17 de agosto del año 2022, la oportunidad en que se suscribió el acuerdo, no se concedió en ese acto ningún beneficio intrapenitenciario. El acuerdo versó sobre otros aspectos operativos, de régimen interno, de autorización de realización de actividades culturales, de actividades recreativas, del ingreso de menores de edad, y también concretar procesos de postulación a los centros de educación y trabajo que, como dijimos, no son beneficios, sino llevar a cabo el curso progresivo de una postulación a un programa de reinserción social que ya estaban en marcha. Lo explicitó el acuerdo, pero en ningún caso el 17 de agosto del año 2022 el acuerdo versó sobre algún beneficio intrapenitenciario. Porque, como ya hemos señalado, una vez que ingresan a los centros de educación y trabajo y están un tiempo ahí observados por los equipos técnicos y operativos, ahí recién se pueden conceder beneficios intrapenitenciarios de acuerdo a las normas generales del 518. Muchas gracias, eso es cuanto teníamos preparado. Muchas gracias por la exposición. Vamos a ofrecerle la palabra a las diputadas y diputados para preguntas, tanto al señor abogado que expuso como al señor director de Gendarmería. Tenía inscrita doña María Gloria Navellán y alguien de la mesa que quiera, diputado Longton. ¿Alguien más? Diputada Nullado. Ya, diputada Gloria Navellán y después diputado Lee. Tiene la palabra diputada Navellán. Buenas tardes. Presidente, a ver, de lo que le escuché al abogado que estaba haciendo la presentación recién, hay varias cosas que me llaman la atención. En primer lugar, me gustaría que él aclarara por qué motivo
siendo que el caso de los primos Tralcal y de Celestino Córdoba eran casos mediáticamente en que hubo mucha presión de parte incluso de personas que cometieron atentados para pedir la libertad de estas personas, donde incluso hubo huelgas de hambre de por medio, que según yo entiendo, en el fondo establecen una mala conducta o una conducta mal evaluada por parte de Gendarmería, así todo, probablemente por una presión política y mediática, a pesar de todos los argumentos técnicos que dio el abogado, efectivamente se les dio el gusto. Eso me parece que no corresponde, me gustaría que quedara claramente establecido. Y en segundo lugar, respecto del tema de la cárcel de Angol, que lo manejo al revés y al derecho, porque de hecho estuve en la cárcel de Angol con los gendarmes y he mantenido la comunicación con ellos a raíz de esto, quiero corregirle algo que dijo el abogado en cuanto a que no se consiguieron beneficios intrapenitenciarios en el momento en que se llegó al acuerdo, porque eso es falso. Porque de hecho, el día en que se firmó el acuerdo con un lonco de la comunidad de Temucuicui para lograr beneficios, porque eso era lo que se pedía, beneficios intrapenitenciarios para una serie de personas que estaban detenidas en el recinto de Angol, en ese momento se trasladó a una persona directamente al set de Angol, absolutamente contra la voluntad manifestada por los gendarmes a cargo del set de Angol. Es más, para poder concretar este traslado, que no fue posible con vehículos de gendarmería solamente, las mismas personas de la comunidad mapuche, encabezadas por Víctor Queipul, lonco de la comunidad de Temucuicui, hicieron una verdadera caravana para que el auto avanzara, porque no se permitió que avanzara solo como correspondería al caso de cualquier persona detenida trasladada de un centro penitenciario a otro. En segundo lugar, una de las personas que estaba en huelga de hambre fue trasladada al hospital de Coyipulli y después de eso siguió la presión para que se cumpliera la parte del acuerdo que determinaba que las personas que habían estado participando de la huelga de hambre fueran trasladados al set de Coyipulli, cosa que se concretó. En tercer lugar, el acuerdo que sostuvo el exdirector de Gendarmería, que en ese momento oficiaba como director de la cárcel de Angol y que después fue premiado por un traslado a la dirección de Gendarmería de Ñuble, una vez pasado este proceso con el famoso tema de las personas de la cárcel de Angol del módulo 1, en ese momento que se firmó esto, entre otras cosas se acordó que las personas que estaban privadas de libertad iban a poder participar de ceremonias de, por ejemplo, funerales dentro de la comunidad de Temucuicui, donde claramente ni siquiera Carabinero, ni PDI, ni nadie puede entrar sin la autorización de la comunidad, donde de hecho hace un par de años atrás mataron a un PDI. Yo no entiendo cómo puede ser que el director de Gendarmería, que hoy día está en Ñuble, que en ese momento oficiaba como director de la cárcel de Angol, haya accedido a firmar un acuerdo permitiendo que esta gente pudiera transitar libremente cuando ellos estimaran que era importante para una ceremonia o para un juego de palín dentro de comunidades donde nadie más puede entrar. En segundo lugar, le quiero indicar al director de Gendarmería que para su conocimiento, en el módulo 1 de la cárcel de Angola hasta el día de hoy, cada vez que ellos consideran que para una ceremonia necesitan matar un animal, lo hacen dentro del módulo de Angol. Para eso ingresan incluso con cuchillos, cosa que no está permitida en ningún centro penitenciario del país. Yo creo que hoy día, quiero dejar súper claro acá, que se le están otorgando una serie de beneficios a las personas que están detenidas en el módulo 1 de la cárcel de Angol solo por el hecho de ser mapuche. Y ante la permanente amenaza de comunidades como la de Temucuicui, no sé quién me está interrumpiendo, pero quiero terminar de hablar, de cometer atentados o de hacer distintos tipos de exabruptos para lograr sus fines. Y no puede Gracias, ser... diputada, puede hacer la pregunta porque hay varios diputados que pidieron la palabra y está el fiscal nacional esperando. Sí, un minutito, por favor, presidente, solo un segundo. Quiero decir que en la cárcel de Angol, hoy día son las personas que están internas en el módulo 1 quienes determinan qué gendarme les cae bien y qué gendarme les cae mal. Incluso la semana antepasada
a un oficial de gendarmería lo agarraron del cuello porque no estaban de acuerdo con una medida. Entonces yo quiero que me explique el director de gendarmería por qué motivo dentro de este recinto penitenciario de Angol se producen estos beneficios a gente que claramente no los merece. Gracias, diputada. Diputado Longton tiene la palabra. Seré igual de breve que la diputada Nullao. Intentaré. Gracias, presidente. Navellán. Hay un vecino, se te lee la ventana. Ahí está. Está asomando un vecino ahí. Gracias, presidente. Presidente, sí, trataré de ser breve. El gran problema con los beneficios penitenciarios, esto para el director una pregunta, que se instrumentalizan. Es decir, se utilizan, se hacen a través de medios coactivos, se presiona a la autoridad para otorgar beneficios. Y el caso de los primos Tralcal es un caso latente de ello. Y yo también le quiero retratar otro y quiero saber qué opina respecto a eso, porque hay una causalidad que es preocupante. Por ejemplo, en el caso de los primos Tralcal, que fueron condenados a 18 años más por el delito de muerte de incendio con resultado de muerte, que además tuvieron muy poco tiempo en la cárcel. Recordemos que fueron condenados en el 2018, se fugaron, creo que cerca del 2020 los agarran y ya el 2022 estaban, o sea, no alcanzaron a cumplir ni siquiera la mitad de la pena independientemente de los abonos por otras condenas. Entonces, lo que pasa con los primos Tralcal es que ellos exigen el 2 de marzo, que se consideran presos políticos, exigen salida trimestral y salida dominical. El mismo día, la orgánica Huaychán Aucomapu materializó un atentado incendiario en Vilcún a un familiar del matrimonio Luxinger-Macay, con fecha 22 de marzo. O sea, ellos piden el 2, el 22 de marzo hay un atentado incendiario, y acto seguido, con fecha 23 de marzo, Gendarmería de Chile comunica que los señores Tralcal habían depuesto la huelga de hambre líquida inicial 2 de marzo en la unidad de Centro de Educación y Trabajo, donde cumplen condena, afirmando que se les otorgó salida dominical y beneficio salida trimestral a ambos condenados. Y yo les puedo dar varios casos más respecto a el Molino Grolmus también, con el caso de Víctor Yanquileo, donde se dejó una consigna libertad para Víctor Yanquileo y a los pocos días se le otorga un beneficio bajo una norma excepcional. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que a través de la instrumentalización, esto es, previos atentados incendiarios o terroristas, la autoridad ceda y bajo el subterfugio de que el reglamento de beneficios penitenciarios se encarga un consejo técnico de otorgarlos, a través de esa discrecionalidad, termine esa discrecionalidad siendo arbitraria, porque además las personas que se les otorga este beneficio no cumplen con los mínimos estándares establecidos en el 97, que haya reconocimiento del delito, del mal causado, etcétera, etcétera, que ese es un elemento, como dice la norma, que es fundamental. Y ese elemento no está plasmado en ninguno de los informes. De hecho, los informes psicosociales dicen que estas personas se consideran presos políticos. Además, están en las consignas, es de público conocimiento. Entonces, la pregunta, director, es cómo es posible que en muchos casos más, que no lo voy a decir ahora en honor al tiempo, siempre haya previo un atentado incendiario o un atentado terrorista. En el caso de Angol, yo le recuerdo el caso del alcaide, que le pusieron una consigna en su casa después de un atentado: linda tu casa, linda tu familia, te tenemos en la mira. Eso fue lo que pasó, y después se llega a un acuerdo con Víctor Queipool y se otorgan los beneficios para el SET. Entonces, usted me dirá que es solamente coincidencia que hayan habido atentados incendiarios o terroristas antes, o esto es un modus operandi en el cual ustedes se sienten presionados y donde finalmente el Consejo Técnico también es presionado por la autoridad y se terminan otorgando estos beneficios. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Si le parece, director, le contesta a estos dos diputados y luego seguimos con dos diputados más. Tiene palabra, señor director Urra. Gracias, presidente. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Vamos a dar respuesta a lo que concierne al abogado y después lo que me concierne. Por su término, señor presidente, para dar respuesta a lo consultado, tomé nota, espero que no se me haya escapado nada de lo consultado. En relación a qué es lo que tiene en consideración la administración penitenciaria para conceder beneficios o traslados, nosotros estamos a lo que se señalan en la acta que hemos tenido a la vista y que han sido compartidas con la comisión en diversos oficios durante el año pasado. Y esta acta dan cuenta de aspectos técnicos, de aspectos normativos,
de cumplimiento de los tiempos, de avance en los procesos de reinserción social. Y eso es lo único que podemos indicar en esta instancia, que la autoridad penitenciaria y los estamentos técnicos que inciden en la concesión de beneficio o la autorización para que se produzca una postulación y un traslado al programa SET tienen a la vista. Esto está regulado tanto en el 518 como en el 943. Existió una regulación porque también se hizo referencia al tema de la huelga. ¿Existió alguna regulación específica respecto al tema de la huelga y la pertenencia cultural y la posibilidad que la huelga, cuando no incidía negativamente en el régimen interno, no sea sancionada como una falta grave? Pero como ya sabemos, la Contraloría General de la República evacuó un pronunciamiento al respecto, y desde noviembre del año pasado, oportunidad en que dictó este pronunciamiento, Gendarmería de Chile ya no puede considerar esta misma interpretación. Pero esa resolución, por ejemplo, data de muchos años atrás, del año 2020, y tenía por objeto armonizar la legislación interna con los tratados internacionales para respetar ciertos aspectos de la interculturalidad, ¿ya? Por eso, en algunos casos, no incidió negativamente en la conducta de los postulantes el que hayan participado de procesos de huelga, ¿ya? Respecto a que cuando se realiza el traslado propiamente tal, el trayecto desde Angol al SET, que hayan participado caravanas de ciudadanos, lamentablemente eso escapa a nuestros márgenes de competencia. Lo que sí podemos indicar es que se dispuso un operativo por parte de Gendarmería de Chile y que el interno en cuestión fue trasladado directamente al Centro de Educación y Trabajo. Si en el trayecto participaron, se generaron autos, se pusieron a la cola autos, por así decirlo coloquialmente, son cuestiones que realmente Gendarmería de Chile, desde el punto de vista normativo y procedimental, no nos podemos hacer cargo. Respecto al traslado de cuando caravana, ya. Lo mismo respecto señor a... abogado, perdón que lo interrumpa, pero estamos un poco cortos de tiempo. Y queriendo interpretar al diputado López. Dar respuesta en fondo es que independientemente de lo que se pueda pensar, creer que hay presiones o se instrumentaliza. Esa es la pregunta. Técnicos en Gendarmería, cualquiera sea el consejo técnico, no solamente de estos caballeros, sino de cualquier otro interno o interna, Gendarmería es un ente autónomo, en este caso los consejos técnicos, y las decisiones que adoptan ellos las levantan, las deciden, son ellos los que resuelven, no bajo presión, ni interna ni externa. O sea, director, usted nos dice que en su larga carrera usted no ha escuchado nunca de un caso en que un consejo interno de una cárcel que decide este tipo de cosas haya recibido presiones ni dentro de la cárcel ni externamente, para quedarnos tranquilos con eso. Sí, señor presidente, la conformación de los consejos técnicos tienen su propia autonomía, independientemente de que estos casos pertenezcan a un periodo anterior, hay que ser transversal. Anterior o mucho antes de esto, y los que vienen ahora y los que vengan después, tienen plena autonomía los consejos técnicos de poder decidir sobre la salida o pertinencia de un beneficio de una persona o no. Sí, yo no me refiero a las presiones del mundo político, sino que a presiones de internos o a presiones fuera de la cárcel, no desde la estructura del Estado, sino que desde antisociales o personas condenadas o familiares, ese tipo de presiones me refería. No, tampoco debería ser así, porque de haberlo, debieran ser denunciadas en ese caso. Y yo no tengo conocimiento de que se haya denunciado hechos de presiones por parte ni de familiares o de alguna otra persona. Perdón, presidente, pero yo no puedo aceptar que el director esté diciendo eso cuando sé que diputada, un segundo. No puedo hacer uso de la palabra. Va a hablar la diputada Nullado, después el diputado Lee, el diputado Joanet, y comentarle a la comisión que nos acompaña el señor fiscal nacional para que podamos hablar breve y pasar al otro tema. Muchas gracias, diputada Nullado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo quisiera preguntarle al director nacional de Gendarmería si han habido algunas
modificaciones al reglamento penitenciario que desde el año 2018 el ministro Larraín intentó incorporar también dentro de este reglamento la mirada intercultural, donde era tan importante revisar la situación de aquellas personas que estaban privadas de libertad, como el machi Celestino Córdoba, y así también en este caso los Lamien Tralcal y otros que son pertenecientes al pueblo mapuche, que ellos, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, que se promulga el 2009, por lo tanto debiera entrar en vigencia, y era necesario hacer estas modificaciones si estas a la fecha se han cursado. Y escuchando sus explicaciones, claramente este Consejo Técnico, que es autónomo y que es colegiado, ha detallado claramente cuáles han sido las situaciones por las cuales se ha tenido que llevar a cabo estas autorizaciones, el derecho que tienen a los beneficios, en este caso el machi Celestino Córdoba, y también las situaciones que ocurrieron con los Lamien Tralcal. Así que yo quiero valorar aquello, pero mi pregunta es, porque de esta manera no tendríamos que estar hoy día en esta comisión haciendo las consultas, porque se debiera haber incorporado las costumbres y los derechos culturales de los pueblos indígenas. Gracias. Muchas gracias, señor director. Vamos a pedirle al diputado Lee para juntar varias preguntas y después poder responder. Diputado Lee. Muchas gracias, señor presidente. Más allá de las consideraciones técnicas que quedaron bastante claras en la exposición, me gustaría saber, porque así lo entendí de la exposición, si no hubo un reconocimiento, si no hay un reconocimiento a la falta o los delitos cometidos, ¿cómo cabe espacio a este tipo de beneficios? Y enseguida también escuché de parte de la diputada de que gendarmes se habrían opuesto al beneficio. Entonces quería saber si el director de Gendarmería tiene antecedentes de cuáles son las razones de esa oposición. Muchas gracias, diputado Joanet. Bueno, dos cosas. Primero, yo he estado con varios gendarmes y los gendarmes en general están puestos a muchas presiones, no solamente en la Araucanía, sino que también, y por eso lo hemos discutido acá en esta comisión. No obstante, creo que las decisiones que toman finalmente no creo, y sobre todo en un Estado de Derecho y en una democracia, no pueden estar bajo presión. Lo segundo, que respecto al convenio 169, artículo 10, claro respecto de estos temas, y es tan claro que efectivamente las personas tienen que sobre todo han cometido hechos de esta naturaleza, no tienen condiciones especiales. Condiciones especiales no hay. Lo que sí podríamos discutir, y eso lo dejo, es el tema de cárceles, que lo conversamos tanto con la ministra de Justicia anterior, contra la ministra Quesiche, el tema de que empecemos a conversar cárceles especiales, pero eso es para otra discusión. Lo que a mí me gustaría decir, presidente, este es un comentario, es que nosotros en esta comisión comenzáramos a discutir efectivamente un proyecto de ley que ya es más de cerca de 150 días, que tiene que ver con las personas que realizan huelga de hambre y que efectivamente el Estado pueda intervenir en esta huelga de una forma más directa para que efectivamente dejen la huelga de hambre, y que tiene que ver justamente con las cuestiones que pasan. Y por último, se lo envío el boletín, le digo al tiro después del boletín, se lo envío. Y por último, la verdad es que en la Araucanía todos los días hay atentados, todos los días, lamentablemente. Todos los días hay atentados, y donde en definitiva se habla de presos políticos mapuches. Nosotros no tenemos presos políticos en Chile, no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los organismos internacionales vinculados a los derechos humanos. Y no creo, o por lo menos, y ahí estoy con el director y con Gendarmería, que esas cuestiones tengan que ver con presiones, porque si no, en definitiva, tendríamos muchas presiones, dado todos los atentados que ocurren en la región. Eso nomás, presidente. Muchas gracias, diputada Mix, tiene la palabra. Gracias, presidente. Quise intervenir por dos razones a propósito que escuché a la diputada Nullado a través suyo. Efectivamente, más allá de este gobierno, el Estado se comprometió, después de hacerse parte del convenio de la OIT, a resguardar algunos derechos que tienen que ver con los espacios carcelarios. Nosotras nos tocó a ambas ser observadoras, casi como ministras de fe,
cuando el ex ministro de Justicia, Larraín, llegó a un par de compromisos con los que en ese momento estaban en huelga de hambre. Y le debo decir que el Machi Celestino Córdoba, en su calidad de autoridad ancestral, jamás pidió algo para él. Lo que en ese momento él solicitó, teniendo al INDH, incluso a un par de otras organizaciones de derechos humanos también como testigos de ese acuerdo, era precisamente aplicar lo que tenía que ver con la OIT, con el tratado. Y además se ha solicitado en varias ocasiones poder realizar guillatún dentro del CEP de Vilcún, dentro del mismo espacio carcelario que le ha sido negado en varias oportunidades, que de hecho, no sé si lo saben, a mí también me costó mucho, no es tan fácil entender la cosmovisión, pero no es que a uno se le ocurre ir a un domingo a la iglesia porque no tiene nada que hacer. Aquí tiene que ver con un montón de otras características y condiciones que hacen que cada cierto tiempo y en relación con la luna y cambios de estación se realicen esta ceremonia. Y de hecho la última solicitud que hizo el Machi le fue negada. Nosotros hemos levantado otro oficio solicitando a Gendarmería, siempre en el contexto de los compromisos que como Estado hemos tomado con todos los presos del mundo indígena, no solamente haciendo la particularidad con también hay muchos presos en el norte que viene de pueblos originarios del norte, etcétera. Entonces yo quería, presidente, no solo respaldar lo que acaba de plantear la diputada Nullado, sino que además pedirle a Gendarmería se pronuncie en base a la solicitud que hemos levantado de que autorice a la realización del guillatún en la fecha que ha pedido el Machi dentro del set, no es fuera del set, no es lo mismo que vaya su regüe, esto está dentro del set y que le ha sido negada. Eso nada más, presidente. Muchas gracias, diputada. Quizás pedir el acuerdo de la comisión para borrar del acta una frase que me imagino que de forma no intencional la diputada Mix decía: hay algunos que van a la iglesia porque no tienen nada que hacer. Como ayer fue Domingo de Ramos, el que viene es Domingo de Resurrección, quizás alguien podría sentirse ofendido por eso, entonces quizás, si les parece, sacamos esa frase, porque cada uno tendrá sus razones libres para ir o no ir a la iglesia y no tendrá que ver con su agenda nutrida o no nutrida. Diputado Leal. Presidente, solo un comentario. Me preocupa escuchar a algunos colegas, quienes vivimos en la Araucanía, como decía el diputado Joanet, vemos todos los días los ataques, los atentados, y el tema de los beneficios carcelarios ha sido un tema importante para la región de la Araucanía. Y para quienes han sido víctimas, la verdad que resulta bastante contradictorio la cantidad de beneficios que muchas veces se les entrega. El módulo Mapuche de Angol tiene beneficios que ninguna otra persona condenada tiene. O sea, si permitirles que maten a un cordero dentro de la cárcel, utilicen cuchillos, herramientas que están extremadamente prohibidos, y eso se hace, y es bien habitual. Y no es un tema del director actual, ya este tema viene hace bastante tiempo, ¿ya? Entonces, me preocupa que además se esté pidiendo acá, desde esta comisión al director que se le entreguen otros beneficios, o sea, ahora hacer un guillatún, ¿ya? Entonces, eso es lo que genera una sensación de impunidad, porque quienes son víctimas, quienes han sido víctimas de delitos graves, ven que luego las personas condenadas tienen todo tipo de beneficios, que hoy día otro chileno no lo tiene. Entonces, las señales que tenemos que dar tienen que ser otras. Si ellos no están ahí por buenas personas, están porque cometieron crímenes atroces contra la vida de las personas. Entonces, y que ahora nosotros estemos desde acá tomando un poco más un acuerdo, una sugerencia al director para que le entreguen aún más beneficios. Me parece que no es lo que la realidad del país hoy día demanda de nosotros. Eso, presidente. Gracias, diputado. Por supuesto que no es resorte de esta comisión pedir beneficio y son organismos autónomos. En fin, diputada Fríes, después diputada Mix, un detalle corto y después le damos la palabra 3 minutos al señor director. Obviamente puede complementar por escrito para pasar a escuchar al señor fiscal nacional y le pedimos disculpas por la demora. Pero
Sí. Después de la diputada Mix, ni un problema. Diputada Fríes. Gracias, presidente. Lo primero, por su intermedio, presidente, decirle al colega Joanet que se equivoca respecto del artículo 10, y lo quiero leer. Artículo 10. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, deberán tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. Este es el marco legal internacional que establece obligaciones para el Estado de Chile, y puedo decir también que desde el 2011, cuando yo era directora del INDH y después subsecretaria de Derechos Humanos, me tocó que en muchos casos habían problemas porque esto no estaba regulado. Y claro, si hay un capellán que puede entrar a la iglesia, que puede hacer la misa, ¿por qué no podría haber el equivalente, por ejemplo, respecto de ciertas prácticas religiosas? Y así bastantes cosas. El ingreso del cultrún, por ejemplo, que no se dejaba porque suelen tener cositas de metal dentro, a veces eran cascos de balas de escopeta, etcétera. Bueno, todo ese tipo de cosas se hacía con un acuerdo tácito, y eso se vino a regular gracias al exministro Larraín. Y eso además está avalado por la Contraloría. Entonces, por lo tanto, el deber es ver cómo no se deja en una condición de igualdad respecto al ejercicio de los derechos dentro de la cárcel a los pueblos indígenas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Sí, le voy a dar la palabra a diputado Joanet al final, pero falta diputada Mix, diputada Navellán y luego diputado Joanet para cerrar. Gracias, presidente. Es un alcance. Dos cosas. Somos diputados de la República, por tanto podemos referirnos a lo que ocurra dentro del territorio nacional, no necesariamente tenemos que referirnos a las cosas que pasan dentro de nuestro distrito. Eso es lo primero. Y segundo, dentro de las cárceles existen espacios para la espiritualidad, sea cual sea, evangélica, católica. Lo que estamos pidiendo es que a él se le permita ir a su espacio de espiritualidad a hacer su ceremonia. No estamos pidiendo que salga de la cárcel. Es respetar el mismo derecho que tiene cualquier ciudadano a expresarse en la espiritualidad dentro del espacio del set. Me tocó conocer el lugar, no es lejos, es ahí mismo dentro del espacio, resguardado. Y por qué no, de hecho, lo ha tenido en otra oportunidad, no han tenido ningún conflicto para realizar esa ceremonia. Solo eso, presidente. Muchas gracias. Diputada Navellán, para precisar. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, corregir a la diputada exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la diputada Fríes. Fríes, porque una cosa es que entre con un cultrún, que puede tener dentro cosas metálicas, y otra muy distinta es que producto del 169 se les permite entrar con cuchillos para faenar animales dentro del recinto penitenciario. Y en segundo lugar, presidente, me gustaría pedir a la comisión poder sesionar en la cárcel de Angol con presencia del director de Gendarmería, cosa de poder ver en terreno todas las irregularidades que se producen en ese recinto producto de las presiones permanentes de quienes están detenidos en el módulo 1 de la cárcel de Angol, y que me da la impresión que o el director de Gendarmería no lo tiene muy claro o francamente están tratando de tapar el sol con un dedo. La única forma de dilucidar esto es que nosotros como comisión sesionemos allá. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Araya. Muy sucinto preguntarle al director de la Gendarmería si él ha recibido presiones para poder dar estas facilidades. Hay autoridades que se le han acercado. Pero lo voy a reiterar, voy a aclarar, porque hay una situación que nos preocupa. Vemos algunos, obviamente somos mucho más sensibles de algunos personajes que han sido protagonistas de algunos crímenes espantosos como el que hemos estado revisando. Entonces, director, usted dice que no han habido presiones. Es una práctica habitual que seamos tan condescendientes y tan preocupados de cada uno de los internos y cada uno de sus credos y sus particulares creencias. Me imagino que tenemos tanto rabinos como también, en el fondo, la autoridad musulmana, etcétera. Tenemos todo el abanico de confesiones religiosas y posibilidades disponibles para los internos. Yo creo que no. Sí, no sé, hay musulmanes privados de libertad, los hay. Son pocos.
pero lo hay. Entonces, y así hay mucho. Entonces, ¿cuál es la política? ¿Cómo priorizamos? ¿Priorizamos por el que más alega? ¿Priorizamos por algún acuerdo internacional? ¿Por presiones de alguna autoridad? ¿Por lo mediático, etcétera? Gracias, presidente. Gracias, diputado. Señor director Urra, le damos la palabra, 3 minutos y por supuesto siempre dispuesto a recibirlo nuevamente y a recibir sus opiniones. Antes de esos 3 minutos, el diputado Joanet aludido y el diputado Lee al final para pedir un oficio. Diputado Joanet. No entrar en polémica, sino que el artículo 9 dice, en la medida en que aquello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Yo personalmente, y que le digo bastante, no conozco cuál es el derecho constitucionario del pueblo mapuche en materia de encarcelamiento. No, pero... Por eso te digo, cuando se impongan sanciones penales, no hay un derecho constitucionario en el pueblo mapuche respecto al encarcelamiento, no existe. Gracias, diputado. Cada loft tiene un jefe o un líder o una autoridad que es el lonco, y por tanto cada lonco tiene un concepto de justicia muy distinto al loft de al lado, y así funciona por lo menos en la Araucanía, ¿no? Y por último, me hago una pregunta y termino con esto. Si un sacerdote pedófilo quiere salir a hacer misa, ¿vamos a dejar que ese sacerdote pedófilo haga misa? Esa es la pregunta que me hago. Gracias, diputado. Diputado Lee para pedir el oficio y diputado Longton a continuación. Muchas gracias, señor presidente. Se trata de lo siguiente. La semana pasada, un gendarme de la cárcel de Hacha de Arica sufrió heridas graves por parte de un interno, y el día de ayer, un interno chileno fue asesinado por otro interno extranjero. Yo estoy seguro que el señor director está al tanto de este asunto. El oficio que quisiera que emane de esta comisión, señor presidente, es en relación a una promesa del gobierno en agosto del año pasado a implementar en el corto plazo los módulos de máxima seguridad y un aumento en la dotación de gendarmería a la cárcel de Hacha. Me gustaría que se oficiara respecto al cumplimiento del mismo. Muchas gracias. Gracias con el apoyo de este diputado, y si pudiera el director, cuando conteste ese oficio, mandarle toda la información carcelaria de Arica al diputado Lee. Diputado Longton. 15 segundos, presidente. Solamente preguntar al director respecto a la declaración de Malta. El subdirector, cuando no estaba el director que vino una vez acá, dijo que la declaración de Malta era un elemento que se utilizaba para efectos de otorgar beneficios o no, o un elemento más. Y el Contralor dijo claramente que la declaración de Malta no era vinculante a nuestro ordenamiento jurídico porque no es un tratado internacional, es una declaración de médicos. Por lo tanto, quisiera que me respondiera respecto a esa aseveración que hizo el subdirector, que está absolutamente equivocada, y eso quizás puede haber provocado el otorgamiento de beneficios contrarios a nuestra legislación. Gracias, presidente. Gracias. Se toma el acuerdo del oficio solicitado por el diputado Lee. Y, señor director, le damos por 3 minutos la palabra y perdón por lo corto del tiempo, pero siempre dispuesto a recibirlo de nuevo. Ahora sí, ya. ¿Se escucha? Se escucha. Presidente, gracias. En relación a lo que dice el 518, para conocimiento de ustedes, está en proceso de revisión. Lo más probable es que se adecúen algunas normas o artículos que van insertos dentro del 518. A la fecha nosotros todavía no tenemos conocimiento en qué va eso, pero sí sabemos que está en revisión. Ahora, respecto de lo que se consultaba en relación a las sanciones de internos por huelga, en el caso específico de los comuneros, en ese sentido se pronunció la Contraloría y manifestó que respecto a lo que se había adecuado en el periodo anterior, esto concierne al periodo anterior, quedaba ya fuera de uso y teníamos que limitarnos a lo que está vigente en relación a que cuando se efectúan huelgas de hambre, las personas o las personas participantes debían ser reguladas conforme a normativa. Anteriormente, por un tema de pertinencia cultural, se obviaba esa parte, se mantenía respecto de que si no producía algún tipo de perjuicio en lo que corresponde al régimen interno, no se le aplicaba sanción. Pero eso ya fue determinado por la Contraloría. Ahora, en relación a lo que consultaron respecto a la situación del Estado de Malta, en ese sentido, simplemente referir que el Consejo Técnico se basa sobre la normativa que está implícita dentro de nuestra reglamentación y dentro de nuestra normativa, más allá de la ayuda que pueda proporcionarse a través de alguna referencia, como sea, pero aún sigue siendo bajo nuestra normativa.
Para el caso de las situaciones donde se habla de presiones, como preguntó un señor diputado en relación a si hemos recibido algún tipo de presión o este director, no se ha recibido ningún tipo de presión hacia las regiones. Les vuelvo a reiterar, los consejos técnicos son autónomos. Si los funcionarios, el alcaide o quien quiera que sea, ha recibido algún tipo de acción por parte de familiares de los propios internos, la normativa nos indica que ante eso la pertinencia es efectuar inmediatamente las denuncias al Ministerio Público. Gracias, señor presidente. Gracias, director. Muchas gracias por haber asistido de forma telemática a esta comisión y por supuesto que siempre abiertas las puertas para plantear inquietudes o para volver a venir. Le damos la bienvenida al señor fiscal nacional, siendo las 4:25. El reloj del secretario tiene la hora antigua. Le pido que tome las consideraciones para poder actualizarlo. Don Ángel Valencia concurre junto al director de la Unidad de Crimen Organizado, señor Ignacio Castillo. Si pudiéramos procurarle una silla. Ahí, señor Castillo. Gracias, diputada Mix, por salir del territorio de la comisión para que pueda entrar el señor Castillo. De manera irregular. Señor Fiscal Nacional, bienvenido. Esta comisión también siempre las puertas abiertas para recibir sus inquietudes, sus propuestas y por supuesto para mantener un diálogo fluido, así que le ofrezco la palabra cuando lo desee. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Una pregunta, si se me permite. Entiendo que el horario de esta sesión está fijado hasta las 5 de la tarde. Entonces, señor presidente, ¿es necesario que reduzca mi presentación al tiempo el que tengo disponible? Porque entiendo que va a haber interés eventualmente por hacer preguntas. ¿O puedo comenzar mi presentación y luego continuarla en otra sesión? Pregunto, ustedes son quienes me extienden la invitación. Y si usted lo tiene a bien, podemos partir hoy y seguir el día miércoles a las 5 de la tarde. Si usted puede en esa fecha y en ese horario, nosotros, me imagino, siempre dispuestos. No conozco mi agenda, pero me acomodo, señor presidente. La verdad es que no había sido invitado por esta corporación y la verdad es que me honra que lo hagan y agradezco la oportunidad. Así que yo encantado de poder continuar y eso me permite... claro, exactamente. Acordado entonces seguir escuchando al señor fiscal el miércoles y las 30 minutos que nos quedan hoy día, feliz de escucharlo también. Gracias, presidente. Lo llama al orden secretario. Y el reglamento también lo puede llamar. Respeto de la longevidad. Y del reglamento. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco a esta corporación la invitación que me ha extendido para poder hacer, explicar cuál es el estado actual de la seguridad ciudadana del país, el contexto general de la criminalidad en el territorio nacional y cuáles son las medidas que pretendemos adoptar para poder enfrentar ese desafío, el desafío que la ley y la Constitución nos encargan. Lo agradezco además porque en el proceso de designación de quien habla en este cargo no tuve la ocasión de comparecer ante esta Cámara. El procedimiento considera que solo me pudiera hacer una exposición breve ante la Corte Suprema y luego tuve que comparecer por larga hora ante el Senado, como todos saben, pero nunca tuve la posibilidad de presentarme ante esta corporación y tampoco tuve la posibilidad de absolver sus preguntas. De manera que agradezco también por esa segunda razón la valiosa oportunidad que ustedes me brindan, porque es una forma de comunicarme también con sus representados. Hemos definido entre distintas actividades durante este semestre, no voy a hablar sobre eso ahora, pero y a partir del segundo semestre lo que llamamos impulsar una política de persecución penal ciudadana. Eso implica que todas las medidas que adoptemos y todas las prioridades que adoptemos en la persecución penal durante los próximos 2 o 3 años, eso lo vamos a definir cuando tengamos ya pulida la política,
las vamos a ir debatiendo en los distintos territorios, en las distintas regiones o comunas, dependiendo de lo que los recursos nos permitan. Eso va a implicar recibir la participación y las opiniones de distintos actores de la sociedad civil, de los parlamentarios de la zona, de los alcaldes, como también de las asociaciones de empresarios, de las autoridades de los pueblos originarios, de distintos actores relevantes, tanto del tercer sector como del sector público y la comunidad. Y en ese momento vamos a poder socializar lo que estamos haciendo, los medios con los que contamos, los desafíos que contamos, los desafíos que enfrentamos en cada lugar, pero para eso falta mucho. Entonces, es un buen momento para poder compartir con ustedes en la instancia institucional qué es lo que vemos en el país, qué es lo que pretendemos hacer en los próximos años y las razones por las cuales hemos decidido hacer lo que estamos haciendo y pretendemos también hacer en el futuro. Iniciamos esta presentación con algunos antecedentes sobre el contexto general de la criminalidad en Chile. Si ustedes pueden advertir la información en el gráfico de barra que se encuentra en la página que están ahora exhibiendo en la pantalla, van a poder apreciar que existe una cierta normalidad en la distribución de denuncias recibidas entre los años 2016 y 2022. Quisiera hacer una primera prevención. No es razonable confundir, no es razonable identificar o asociar al mayor volumen o el número de denuncias recibidas un impacto efectivo en la criminalidad o en el nivel de delincuencia que se enfrenta en las calles, el nivel de violencia que se enfrenta en las calles. Había consideración que es perfectamente posible que hubiéramos recibido 1.400.000 denuncias, más o menos en eso está estancado, entre 1.350.000, 1.400.000 denuncias, la cantidad de denuncias que hemos recibido anualmente, pero esas hubieran sido 1.000.000 de hurtos falta, ¿okay?, en supermercados, ¿no? De la misma modo que hubiera habido una caída significativa en 300.000 denuncias en un año, pero hubiéramos recibido 50.000 homicidios más, digamos, comparado con lo que ocurrió otras veces. Entonces, les pido que por favor pongan especial atención en ese punto, porque si ustedes observan la situación criminal, si nos fijamos nada más que en números fijos, en la cantidad de denuncias, no hubiera variado significativamente. ¿Cuáles son los movimientos principales que se observan en esas columnas? Son los años 2019 y los años 2020. La razón del año 2019 tiene que ver básicamente con la mayor ingreso de denuncias como consecuencia del estallido social. Y el año 2020 también hay un aumento significativo en relación con el año 2018 2017 en particular, no tanto con el año 2018, pero el año 2020 comparado con el 2021. Sí tiene una alza muy significativa y eso es consecuencia de... la del año 2020, eso es consecuencia de la persecución de las infracciones a la cuarentena. Como ustedes recordarán, comenzaron a perseguir penalmente la infracción a la cuarentena, entonces, producto de aquello, hubo una alza muy significativa de los ingresos. Además, ese gráfico de barras puede inducir error que tengan en consideración y aumentar las diferencias, porque si se fijan, la línea de base comienza en 1.100.000 denuncias, no parte de cero, entonces pareciera que las diferencias fueran muy significativas, las exagera, por decirlo de alguna manera, si no se atiende a que la línea comienza en 1.100.000 denuncias, ¿no? Es la razón por la que partimos en 1.100.000 y que si no la barra sería demasiado larga, ¿no? Pero parte de 1.100.000, entonces las diferencias parecen exageradas, pero la verdad es que si se considera lo del 2000 y el 2019 y 2020 se ha mantenido relativamente estable. Sin embargo, el 2022 la cantidad de denuncias recibidas aumenta. Ahora, sí lo que es más relevante, y en esto les pido pongan atención, tiene que ver con la diferencia en las causas con imputados desconocidos, o sea, las causas en las cuales el sistema penal resulta absolutamente ineficaz. Y aquí hay un indicador, uno de los primeros indicios de que enfrentamos una situación distinta a la que habíamos enfrentado sin precedentes en la historia republicana. Quizás de la banda de los Picheiras no fuera una cosa grave, pero en la historia republicana no teníamos precedentes de una situación como esa. Porque se había mantenido relativamente estable la cantidad de ingresos por imputado conocido y imputado desconocido hasta el periodo de la pandemia. El periodo de la pandemia altera las reglas porque tenemos imputados siempre más cantidad de causas con imputado conocido, porque eran infracciones a cuarentena, porque las infracciones de cuarentena siempre sabemos quién le infringió. Entonces eso produce una anomalía en el cambio de los porcentajes, de la incidencia. Sin embargo, a partir del año 2021 se produce un punto de inflexión muy relevante y las causas con imputados desconocidos crecen muy significativamente y las causas con imputados conocidos también caen significativamente. Eso significa que aumenta de manera muy relevante la cantidad de causas en las cuales no conocemos quién es el autor del delito. Eso se había mantenido estable
desde el año 2016, con algún deterioro menor, pero había algún deterioro, pero un deterioro no muy significativo. El 2020 se aplana como consecuencia de las normas de la cuarentena, pero se agrava. El 2021 se produce un punto de inflexión y definitivamente a partir del 2022 la situación se agrava, se complejiza. Si podemos ver la lámina siguiente. Si analizamos ya el tipo de delitos que enfrentamos, que enfrentamos, el año 2022 se retoman, dijimos que había un aumento de las causas con imputados desconocidos. Sin embargo, en el 2022 se retoman los volúmenes de ingresos previos a la pandemia cuando se trata de delitos contra la propiedad, con excepción de los hurtos. O sea, delitos contra la propiedad se mantienen relativamente constantes. O sea, volvemos a la situación, a lo que veníamos enfrentando tradicionalmente. Pero ¿qué es lo que crece? Lo que crece es el nivel de violencia a partir del año 2021. O sea, lo que crece es el uso de armas de fuego, lo que crece es la cantidad de homicidios, de los delitos en los que se emplea el arma de fuego. Y eso no cabe duda que impacta no solo la percepción de seguridad, sino que también la situación de seguridad objetiva. Eso lo podemos ver con más claridad en la lámina siguiente. Esta lámina muestra la variación en los casos de homicidio. En el año 2020 se produce un deterioro muy significativo en la cantidad de casos por homicidio por 100.000 habitantes en Chile, en que pasamos desde 4,8 el año 2019 a 5,7 imputados cada 100.000 habitantes. Y volvemos a 4,6, pero probablemente el año 2022 esa tasa se va a volver a deteriorar, ¿eh? Y va a ratificar la tendencia al alza. ¿Cuál es la gravedad de eso? La gravedad de eso, de la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, es que así como a nivel de macroeconomía, cuando uno quiere medir si la economía de un país es sana o no es sana, normalmente cita la inflación internacionalmente. Por supuesto también cita otros ejemplos de la tasa de desigualdad, cita la tasa de producción industrial, cita la tasa de desempleo. Pero cuando se trata de medir el nivel de violencia de una sociedad, normalmente el índice de referencia es el índice de homicidios cada 100.000 habitantes. Ese es el homicidio más o menos, esa es la tasa más o menos relevante. Es el indicador más común que se consulta, ¿eh? Y ese indicador, aunque parece que el 2021 habría tenido una pequeña mejora, no cabe duda que eso se va, o sea, todos los números que tenemos del año 2022 indican que se van a ir deteriorando. La explicación por la cual tenemos números 2021 tiene que ver con una metodología. En la Fiscalía, a ver, uno de mis encargos, la División de Estudios de la Fiscalía Nacional cuando asumí el cargo, fue que tuviésemos un sistema estadístico tan confiable como el del Banco Central. Es decir, hoy día en Chile hay estadísticas alternativas o complementarias a las del Banco Central, pero nadie sostiene que la inflación que calcula el Banco Central esté errada, que la UEF esté mal calculada, digamos. En otros países no, así incluso ni tienen, ¿eh? Pero aquí en Chile nadie discute que esa es la inflación. Ahora uno puede decir que esa inflación no refleja el alza de vida, el alza del costo de la vida de los pobres, pero ese es otro asunto. Uno puede decir esa es la general, un promedio que no refleja la realidad. O sea, no es cierto que si una persona se come 2 panes y uno no come ninguno, en realidad cada uno en promedio se comió 1. Es cierto que eso tiene problemas en la estadística, ¿okay? Pero nadie discute que si se calcula en total el promedio, ese es el número, es de la inflación. Eso no lo calcula, eso no lo cuestiona nadie. Les dije, aquí en la Fiscalía tenemos que tener un número que sea así de confiable. Eso implicó revisar todas las estadísticas y modificar la forma como calculamos, o a lo menos afinar la forma como calculamos los números de homicidio, las tasas de homicidio, y hoy día estamos estrictamente apegados a las exigencias que establece la UNODC respecto a la forma como se calcula, ¿okay? ¿Cuál es la particularidad de aquello? Que hoy día nos cuesta un poco más, nos cuesta más entregar números sobre estadísticas de homicidio, porque el sistema de la Fiscalía está diseñado no para entregar estadísticas o números sobre esa base, sino que entrega números. En la UNODC nos exige que tengamos estadísticas sobre homicidios consumados, es decir, el homicidio en que alguien falleció. El sistema de la Fiscalía nos entrega números cuando le preguntamos cuántos homicidios se cometieron, nos responde los tentados, los frustrados y los consumados. O sea, que alguien lo intentó, que alguien hizo todo lo posible, pero la persona no murió, y también el caso en el que la persona murió. Y eso no es comparable a nivel internacional, y nos arrojaría una cifra que no nos permitiría compararnos eficazmente con otras personas, con otros países. Para poder arrojar números confiables del 2022, y vamos a tener números confiables del segundo semestre, a mediados de este año, teníamos que hacer una revisión caso a caso, de carpeta a carpeta.
O sea, la división de estudios ahora, eso para mí es útil porque empiezan a encontrar cosas que no pensábamos encontrar, pero eso implica revisar carpeta a carpeta para poder cumplir con esa metodología, y este es el número de 2021, bien tomado, el número 2021 es de 4,6, pero todo indica que el año 2022 la tasa va a aumentar y se va a confirmar la tendencia al alza. Solo les pido, por favor, que miren, aprecien cómo, si bien la tasa mejora, la cantidad de imputados aumenta. Y la cantidad por la cual la tasa de imputados aumenta en el año 2021 es que aumenta la presencia de delitos cometidos por banda, de homicidios cometidos por banda. Ahora, ¿cuál es la frecuencia y tasa comunal de víctimas de homicidios consumados en el año 2021? Por eso le insisto, estos son los números que hemos podido levantar sobre esta metodología estandarizada e internacionalmente aceptada. La línea azul refleja la cantidad de delitos, es decir, el número de homicidios registrados, y la tasa está registrada por la línea roja. Si ustedes aprecian, el año 2021 por homicidios consumados, la comuna que registró la mayor cantidad de homicidios consumados fue la comuna de Santiago. El año 2021. La comuna de Santiago fue la que arrojó la mayor cantidad en número total, ¿no?, de homicidios consumados, fue la comuna de Santiago. Sin embargo, no es la que presenta el mayor índice, porque eso equilibrado, en los 40 homicidios de la comuna de Santiago representaban solo 8 cada 100.000 habitantes. Pero lo que no deja de ser una tasa alta, pero no la más alta a nivel nacional, porque la más alta a nivel nacional es la comuna de Alto Hospicio el año 2021, que tiene una cantidad de 20 homicidios cada 100.000 habitantes. En el caso de Colina está distorsionado por la cárcel, así es. Pero son 20 cada 100.000 habitantes. O sea, si ustedes comparan que ese mismo año en Chile teníamos una estadística, esto es el año 2021, de 4,6, significa que en Alto Hospicio más que cuadruplicaba la tasa de homicidios nacional. Luego era seguido por la comuna de San Joaquín, por la comuna de Los Espejos y por la comuna de San Joaquín, en términos de la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes, junto con la comuna de La Pintana. En alrededor de 8 o 9 homicidios cada 100.000 habitantes estaban, bueno, la comuna de Santiago, ya la mencioné, la comuna de Rancagua, Valparaíso tiene 7, no 8, la comuna de Arica, la comuna de Iquique tiene 9 cada 100.000, Recoleta 8 cada 100.000, La Granja 12 cada 100.000, El Bosque 9 cada 100.000, y Calama y Renca también con 7 cada 100.000. O sea, en resumen, Alto Hospicio presenta la mayor tasa de víctimas por homicidio consumado, seguido por la comuna de Los Espejos, San Joaquín y La Pintana. Y a eso, y esto es uno de los aspectos más graves de la situación, es el aumento, hay que adicionarle, el aumento sostenido de la cantidad de causas con imputados desconocidos, homicidios con imputados desconocidos. Cuando yo asumí como fiscal, y esto siempre lo insisto, cuando yo asumí como fiscal aquí en la ciudad de Valparaíso, el año 2004, cuando fue el año 2006 trabajaba en la Fiscalía Regional, pero cuando yo asumí como fiscal en esa época, los homicidios eran de los delitos con la mayor tasa de esclarecimiento. O sea, uno llegaba a la Fiscalía, exactamente eran delitos que se esclarecían, que uno normalmente conocía, que sabía que iba a terminar acusando a alguien, iba a terminar encontrando al autor. Era una altísima probabilidad de resolución. Y eso era porque generalmente eran consecuencias de riñas por motivos de rencillas anteriores, era una pelea que se había producido en un bar entre dos personas, o uno a lo menos, que estaba excedido en el consumo de alcohol, era porque un hombre había matado a su pareja, que normalmente era mujer, es decir, había, que casi en todos casos era mujer, es decir, había normalmente algún tipo de vínculo entre el agresor, el homicida, y su víctima. Hoy día esa situación cambió completamente. Y entonces pasamos desde una situación del año 2016, en que teníamos un 16% de causas con imputados desconocidos y un 84% de causas con imputados desconocidos, al año 2021 con un 40% de causas con imputados desconocidos. Es decir, de 4 cada 10 homicidios, ¿sí? No sé, es grave. Es grave. De un 40% de causas con imputados desconocidos, homicidios con imputados desconocidos, es decir, que no tenemos conocimiento de quién lo habría cometido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos mayor cantidad de homicidios, mayor cantidad, aproximadamente el 48% de los homicidios cometidos con arma de fuego, y además una mayor cantidad de homicidios con imputados desconocidos, es decir, que no tenemos conocimiento de quién lo cometió. Y si no tenemos conocimiento de quién lo cometió es porque es altamente probable que no haya vínculo entre el homicida y la víctima. Y mayor grado de planificación, además. Entonces,
De todo eso lo anterior pueden agregar que si normalmente existe menos disposición de los testigos a declarar, porque normalmente una de las principales dificultades en todo el sistema penal, y esto es universal, o sea, al país donde vayan, el país desarrollado que vayan, le preguntan a los fiscales y los policías cuál es la principal dificultad de su trabajo, entre los top 3, entre las 3 más importantes, siempre va a estar el que la gente quiera declarar, porque la gente no quiere declarar, no quiere meterse en problemas, tiene miedo, etcétera, distintas razones. Agréguenle ahora que en contexto entonces como la gente tiene menos aún disposición a declarar. Esto sin problemas, los problemas que tenemos de reconocimientos de cadáveres y los problemas que tenemos en el desierto, o sea, ya esta es otra situación. ¿Qué es lo que hemos hecho? Entonces, permítame contarles qué es lo que hemos podido hacer en estos 3 meses y qué es lo que pretendemos y cómo pretendemos avanzar en materia de persecución penal del crimen organizado y del tráfico de drogas. Bueno, resumiendo, el diagnóstico que tenemos del crimen organizado del año 2022 es que hay un alza de la violencia en la comisión de delitos tradicionales, hay un alza de homicidio a nivel nacional, un aumento del homicidio sin imputado conocido. También tenemos, que duda cabe, ya constatamos la introducción del crimen organizado transnacional, es decir, enfrentamos nuevas formas de criminalidad, y además hay un vínculo de situaciones de violencia en el sur del país con negocios ilícitos. Eso ya lo hemos constatado. ¿Qué plan de acción hemos comenzado a prever a nivel nacional? El año 2022, cuando yo aún no asumí el cargo, se comenzó a ejecutar el plan de la macrozona norte en crimen organizado. Teníamos una coordinación de los fiscales regionales en la macrozona sur. Ahora se comenzó a ejecutar un plan de coordinación de la macrozona norte. Para la macrozona sur se comenzó un trabajo coordinado de persecución de los delitos asociados al negocio ilícito de la madera robada, o sea, persecución penal que pudo agilizarse como consecuencia de leyes aprobadas por este Congreso. En el año 2023 se creó un plan piloto de un grupo de choque de homicidio, el que comenzará en la región metropolitana. Y además, en la Fiscalía Nacional reorganizamos la unidad especializada, se creó una nueva unidad de crimen organizado y una investigación patrimonial y financiera. Permítanme detenerme en esto brevemente, porque estas son medidas que pudimos adoptar nosotros. En la Fiscalía Nacional, las unidades especializadas de apoyo a los fiscales eran principalmente unidades especializadas de apoyo jurídico, que los apoyaban con las investigaciones más complejas, a requerimiento de quien las estaba, principalmente requerimiento del fiscal que las estaba solicitando, y que estaban organizadas sobre una forma de clasificar los delitos o sus competencias que se asocia más bien con la estructura del Código Penal, la estructura de los delitos de los títulos del Código Penal o de leyes especiales. Cuando postulamos este cargo y luego en el momento de asumirlo, concretamos una propuesta, una iniciativa que habíamos manifestado en orden a reorganizar todas las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional bajo dos criterios. La primera es que debían tener un criterio más operativo, es decir, las unidades especializadas tenían que servir de apoyo directamente al trabajo de los fiscales y al de la atención de las víctimas en terreno, ¿okay? Más que ser unidades que se justificaran en sí mismas. Y en segundo término, lo más relevante era que tenían que estar estructuradas en función de fenómenos criminales, es decir, ya no servía en la lógica de la década de los 90, tal como lo establece la ley orgánica, una unidad de drogas, ¿okay? Sino que necesitábamos una unidad especializada en crimen organizado, porque hoy día el crimen organizado no se dedica solo al tráfico de drogas. El crimen organizado pretende controlar el tráfico de drogas, pretende controlar la trata de migrantes, el tráfico de migrantes, pretende controlar la trata de personas, la trata de mujeres para explotación sexual, la trata del tráfico de armas, es decir, es multigiro. El crimen organizado siempre hay que entenderlo con lógica empresarial ilícita. Es decir, el crimen organizado tiene por propósito buscar rentabilidad económica, buscar ganancias, eso es su negocio, buscar ganancias, y va a explorar sus actividades en todas las actividades ilícitas que les reditúen, ¿okay? Y va a ocupar el cohecho, el soborno de funcionarios públicos y los homicidios y las amenazas y las extorsiones para los efectos de asegurar esas actividades, evitar que sean reprimidas y controlar territorio. El crimen organizado siempre aspira al control territorial, al control de la actividad delictual que se realiza en un determinado territorio. Y entonces nosotros, la antigua organización de la Fiscalía de unidades especializadas, en que en una unidad estaba la unidad de droga, en otra unidad estaba el lavado de activos, en otra unidad
estaba el tráfico de personas para explotación sexual. En otra unidad estaba todo. Eran por delito, simplemente no tenía ninguna utilidad para poder apoyar adecuadamente el trabajo de los fiscales en la persecución de ese fenómeno criminal. Exactamente, todo el fenómeno. Entonces creamos unidad y creamos paralelamente la unidad anticorrupción y de probidad interna, también abogada con capacidades para investigar lavado, y creamos la unidad de delitos económicos, con ciberdelincuencia y delitos ambientales, también con capacidades para investigar, apoyar las investigaciones de lavado, y paralelamente, junto con eso, creamos, recogiendo especialistas que estaban dispersos en las distintas unidades especializadas, creamos una unidad de apoyo especial, que tiene una unidad dedicada a la investigación patrimonial y financiera en la Fiscalía, que tiene por objeto apoyar a los fiscales precisamente con informes periciales o con informes de apoyo a la investigación, que están orientados a determinar los activos de una organización criminal, sus movimientos tributarios, sus movimientos financieros, y evacuar peritaje que sirva de la investigación para presentarlo en tribunales. Porque no sirve de nada si nos perseguimos a ellos, sino perseguimos también sus bienes. ¿Quieres agregar algo, Andrés? No, solo que las dos leyes que han salido de este Congreso en el último tiempo, básicamente la de crimen organizado. Señor presidente, ¿puede intervenir, Ignacio? Solo muy breve, que agregar que las dos leyes que han salido en el último tiempo en el Congreso, básicamente la que dice relación con crimen organizado y tráfico ilícito de drogas, y aquella que es específicamente sobre crimen organizado, se detienen particularmente en renovar todo lo que es lo que se relaciona con el comiso en nuestro país, que más bien está absolutamente pasado de moda. ¿Ah? No, lo sé, lo tengo más que... No, lo que quiero decir es que, justamente lo que quería decir es que aquello que había hecho este Congreso se recoge en el reglamento de la Fiscalía en términos de generar esta unidad patrimonial que apunta específicamente a dar operatividad a lo que muy bien había hecho este Congreso. Bueno, una de las razones por las cuales le pedí a Ignacio que asumiera la dirección de crimen organizado, porque Ignacio se doctoró en Italia en materias de crimen organizado y conoce muy bien las normas italianas e internacionales sobre comiso. Me parecía que era la mayor importancia que pudiera asumir esa responsabilidad. Señor presidente, yo entiendo que estoy tomado de tiempo, pero si me permite terminar respecto a los ejes de trabajo. Gracias. ¿Cuál? Sí. La pregunta es para después. Señor fiscal, continúe. Gracias, señor presidente. ¿Cuáles son los ejes de trabajo que hemos definido en el Plan de Acción contra el Crimen Organizado para el periodo 2023 y 2025? En primer lugar, es que nos vamos a enfocar en los negocios ilícitos. En eso nos vamos a focalizar. Es decir, identificar los fenómenos criminales que son comunes al crimen organizado. Les pido aquí hacer una distinción. No es lo mismo delincuencia común o bandas asociadas propias de delincuencia común que crimen organizado. El crimen organizado y la delincuencia común tienen características distintas. Para resumir, y en lo más relevante, cuando uno se enfrenta a una estructura criminal que tiene características de crimen organizado, si usted corta un brazo, la estructura sigue sobreviviendo. Es decir, usted detiene un camión, incauta kilos de droga, se lleva a los conductores, pero no escala en la pirámide. Si ellos no son las personas que organizaron la operación, la estructura va a seguir funcionando. Pero además, el crimen organizado no solo tiene brazos y actividades relacionadas, sino que además tiene expectativas de controlar mercado, de controlar todo el mercado dentro de un territorio. Generalmente tiene características transnacionales, en el caso chileno. Es decir, no solo opera dentro de nuestras fronteras, sino que muchas veces responde a estructuras jerárquicas que se encuentran fuera del territorio nacional. Son multipropósitos o multiactividad, es decir, no solo se dedican a una sola actividad, sino que se dedican a distintas actividades delictivas. Normalmente pretenden controlar esas actividades delictivas. Nos vamos a controlar entonces e identificar cuáles son los fenómenos criminales que obedecen a la lógica del crimen organizado y proponer una forma de estrategia de persecución penal, además del énfasis en la investigación patrimonial. Esto también tiene importancia porque muchas veces en la Fiscalía se aprecian ciertos fenómenos o ciertos delitos como delitos pequeños, ¿no? Bueno, pequeños para el que lo califica como pequeño, no pequeño para la víctima que lo denunció.
y pareciera que no fueran relevantes porque son pequeños, porque por la cuantía pareciera que ameritaría archivarlo, no habría motivo para seguir destinar recursos en él. Pero es relevante identificar si en ese territorio determinado, en ese sector determinado del país, ese tipo de actividad es o no controlada por el crimen organizado. Porque si no es controlada por el crimen organizado y es parte de la delincuencia común, uno no puede tomarla como un delito de bagatela, un delito de menor relevancia, tomar una decisión de desestimación. Pero cuando se trata de actividades que son controladas por el crimen organizado, ese tipo de actividades entonces tiene una relevancia distinta. Tiene una relevancia distinta. Y entonces puede meritar efectivamente un tipo de investigación diferente. En segundo término, nos vamos a abocar a la introducción de mejorar nuestra capacidad de tecnología para la investigación y también de la capacitación para los fiscales en estas materias. Estamos tratando de problemáticas que requieren capacitación, que los fiscales hoy día tienen no en un grado suficiente en nuestra opinión. Tenemos que también implementar mayor tecnología en la Fiscalía que nos permite investigar de forma más eficaz este fenómeno y también aportarla en lo que nosotros por lo menos cooperar en ello o esperar promover que el Estado las aporte para las policías, para que tengamos capacidades complementarias y equivalentes. En tercer término, tenemos que fortalecer nuestras capacidades de coordinación internacional. O sea, cuando sabemos que los delitos se están cometiendo desde fuera del país, cuando sabemos que las personas que lideran bandas dentro de Chile y que controlan el tráfico de migrantes o controlan el tráfico de drogas en ciertos sectores fronterizos, viajan al otro lado de la frontera para coordinar esas actividades criminales y después regresan, necesitamos tener mejor coordinación con las autoridades policiales, las autoridades del Ministerio Público de nuestros países vecinos o incluso de los países de los que ellos provienen. Y esa coordinación tenemos que trabajar en ella. Necesitamos también preocuparnos mayormente por la seguridad de los fiscales. Y bueno, más adelante les podría explicar qué es lo que estamos haciendo sobre el particular, mejorar nuestra capacidad de coordinación interinstitucional con todos los agentes del Estado que colaboran en esto, desde el Consejo de Defensa del Estado, todo lo que dice en relación con la recuperación de activos, pasando por el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduana, todo el Servicio Agrícola y Ganadero, hoy día las Fuerzas Armadas en las fronteras, todos los agentes del Estado que intervienen en este trabajo y además colaborar con ustedes en el seguimiento legislativo en materias de crimen organizado por los efectos de contribuir con la tramitación y la discusión legislativa. Y por último, vamos a continuar este trabajo enfocado en 3 grandes macrozonas, en la zona norte, en la zona centro y en la zona sur del país, a efectos de poder privilegiar los problemas particulares de cada uno de estas zonas del territorio nacional. Ahora tenía otras láminas preparadas, señor presidente, pero creo que ya me excedí en el tiempo y le ruego me excuse por eso. Así nos recuerda el secretario con especial insistencia. Muchas gracias, señor fiscal. Muchas gracias también al nuevo jefe del área de crimen organizado. También cuente con nosotros para las cosas que hay que modificar a nivel legal, porque me imagino que se va a encontrar en este periodo con mucha dificultad de coordinación con entes públicos, falta de facultades. Sabemos que nuestra unidad de análisis financiero es muy pequeña para lo que tiene que abarcar. Me tocó visitarla hace 2 años atrás y me impresionó negativamente lo pequeño del servicio, así que a disposición para seguir escuchándolo el miércoles y por supuesto a disposición para ver cómo legislativamente lo podemos ayudar a hacer mejor su trabajo, porque si usted hace bien su trabajo, vamos a estar todos más tranquilos, incluido el secretario, que es muy fijado en los horarios. Muchas gracias, señor fiscal. Se levanta la sesión. Gracias, señor presidente, y los demás miembros de la comisión. Muy amable.